Bienvenidos a Directo al Corazón, herramientas para la vida y para la eternidad. Un privilegio saludarles y estar con ustedes compartiendo en esta mañana donde comenzamos este mensaje que yo sé nos va a retar a cada uno de nosotros y por supuesto que va a sacarnos de nuestra área de comodidad y va a ponernos a pensar en este día de forma reflexiva, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios para que podamos crecer y para que podamos espiritualmente mejorar. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y gracias por tu sintonía, gracias por compartir este Directo al Corazón. Hoy a través de nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro canal en YouTube, Jesús Manuel Torres, usted puede ver este Directo al Corazón y en la aplicación de 104.1 Redentor escuchar nuestros podcasts y volver a repasar esta información tan valiosa y esta palabra que viene directo de Dios a nuestra vida. Comencemos esta mañana hablando del perdón y si es posible perdonar y olvidar. Hoy quiero llevarles a una palabra que el Señor nos ha trazado y esta palabra se encuentra en el libro de los Salmos y me parece que es el salmista la persona indicada y correcta para llevarnos a ver si podemos perdonar y olvidar. Cómo estamos manejando este asunto del perdón en nuestra vida y otras cosas que van a ser vitales para que nosotros podamos sanar en los momentos cuando tenemos conflictos y en los momentos cuando Dios nos envía a perdonar a todos los que nos ofenden. De hecho, eso está en la oración modelo, ¿verdad? Cuando Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, le dice, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en el Salmo 103, mire qué maravilla, la palabra de Dios dice, y citamos en el Salmo 103, el verso 10, no ha hecho Jehová con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una vez más, Jehová no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una palabra que nos deja al desnudo porque comienza a decirnos, si Dios nos perdonó, si Dios se entregó en una cruz por nosotros, ¿qué ofensa será tan grande en mi vida para yo no necesariamente perdonar a otros cuando me han ofendido? Me gusta la historia de un niño llamado Roberto que estaba jugando con su hermanito en un playground, en un lugar donde los niños juegan y empezaron a tener un juego de soltarse de las barras o los monkey bars. Y la estructura donde jugaban, por supuesto, era segura, pero no pensó Roberto en el daño que le haría a su hermano menor. Comenzaron a hacer una serie de piruetas y lo único que importaba en ese momento era que se pudieran librar de él para jugar con sus amigos y que fueran y no lo molestara más. Sin embargo, no se dio cuenta que cuando su hermanito cayó desde la parte de arriba de esta estructura de metal, se golpearía tan fuertemente cuando cayó y golpeó su cabeza con 3 barrotes. En la arena también se golpeó y quedó muy mal herido. Una semana después de la caída, entonces todavía tenía un chichón en su cabeza y la perspectiva de 5 semanas más con una pierna enyesada le rompía el corazón a este hermano mayor. Pero el hermanito menor tampoco le hablaba a Roberto. Y a veces los padres comenzaban a gritarle a Roberto y a veces le clavan la mirada enojada y silenciosa cuando recuerdan ese momento. Sin embargo, cuando Roberto se acuesta de noche, comienza a llorar hasta que se queda dormido. Y está empezando Roberto a dudar que alguien realmente todavía lo quiera y todavía lo ame. Roberto necesita perdón. Y una de las cosas que estos casos traen a nuestra vida precisamente es que la persona comienza hasta a dudar, a tener dudas de si Dios lo puede perdonar o no por lo que esta persona hizo. Y comienzan a sentirse confundidos, cómo se sentía Roberto, y a causa de lo que había pasado con su familia y todo el dolor que había pasado su hermano por causa suya, ahora está preocupado de que ese pecado que ha cometido no sea perdonable o ese error Dios no lo pueda perdonar. La verdad es que Jesús vino al mundo para perdonar nuestros pecados y que el perdón es esencial para entender la vida y que si no somos aptos para perdonar todo, incluyendo el mal que nos hacen cuando no tiene sentido o cuando viene de repente sin nosotros esperarlo, realmente no podemos medir el tamaño enorme del perdón de Dios si no lo experimentamos. Sí podemos perdonar. Y el asunto de olvidar es un asunto secundario, porque es un asunto que me va a llevar a entender que cuando Dios me perdona, echa todos los pecados, mis pecados en el fondo del mar
y los olvida, no los vuelve a tomar para reclamármelos y no los vuelve a tomar para que yo pueda ser sacado en cara ese pecado que me perdonaron. Los borra completamente y dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hoy precisamente quiero llevarte a que si Dios pudo perdonar a un hombre llamado Manasés en la Biblia, y ahí en Segunda de Crónicas capítulo 33, usted lo puede buscar, por cuestión de tiempo yo voy a referirme solamente a los versos, pero Manasés le dio la espalda a Dios. Y en Segunda de Crónicas capítulo 33, verso 1 al 9, Manasés no solo le da la espalda a Dios, sino que lleva a la nación a adorar dioses falsos. Y cuando los enemigos de Judá lo capturaron junto con el resto de la nación, Manasés lo que hizo fue humillarse ante Dios y comenzó a orar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los momentos cuando sentimos que nuestra vida ya no puede beneficiarse o ya no puede recibir el maravilloso perdón de Dios. Porque a pesar del pasado maligno de Manasés, Dios lo perdonó sin duda, y cuando volvió a su hogar, consideró que Dios lo consideró digno de ser perdonado. Entonces, cada uno de nosotros tiene que recibir esa medida de perdón que Jesús nos está ofreciendo en la mañana o en la tarde de hoy. Y que nosotros podemos ver a Dios perdonando un Manasés, perdonando un David, también puede perdonarte a ti. Y también puede liberarte de ese paso y de ese peso de la culpabilidad del pasado para que hoy tu vida sea verdaderamente libre. El perdón de Dios es como una cuenta de banco ilimitada. Nunca se va a agotar, pero debemos aprovechar cada momento para extender ese perdón a aquellos que nos han ofendido. Si esta es la mañana, yo quiero decirte que puedes dejarnos en los comentarios o puedes comentar acá realmente lo que Dios ha hecho con tu vida en términos del perdón, cómo has perdonado a otros y cuán fácil se te ha hecho cruzar de un lado para otro de acuerdo a la ofensa, viendo que el amor de Dios incomparable e inigualable te ha podido libertar de la falta de perdón. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y esto es Directo al Corazón.